El reloj marcaba las 11:47 de la noche. Alejandro Vega observaba la ciudad desde el último piso de su edificio. Las luces parecían rendirse ante él, titilando como si reconocieran a su dueño. A los 35 años, lo tenía todo: dinero, poder, prestigio. Y aún así, en aquella oficina silenciosa, el éxito pesaba más que nunca. Sobre el escritorio vibró su teléfono. Un mensaje apareció en la pantalla. La cena está lista, señor. Llega tarde otra vez. No respondió. Apagó las luces, recogió su abrigo y salió sin mirar atrás. El eco de sus pasos resonó por el pasillo vacío, como si cada golpe de suela repitiera la misma palabra: solo. Condujo su auto deportivo por las heridas dormidas de la ciudad. Los cables del parabrisas, las luces de dos dedos dibujaron melines rojas toranas en Usama. Vio a un padre y su hijo correr bajo la lluvia, riendo, chapoteando entre los charcos. Alejandro sonrió por un segundo, pero enseguida la sonrisa se quebró. Había olvidado cómo sentía reíras sin motivo, sin miedo al tiempo. Cuando el portón de su mansión se abrió, el sonido metálico del motor eléctrico rompió el silencio del lugar. El mayordomo lo recibió con un buenas noches, señor Vega, pero él solo asintió. Caminó directo al estudio y se sirvió un whisky. La casa estaba impecable, ordenada, pero vacía. Sobre el escritorio, una foto era vieja capturada a un recuerdo que ya no encajaba en su mundo. Un niño descalzo junto a una mujer de mirada dulce. Su madre. Alejandro la observó en silencio. La imagen le devolvía una pregunta que llevaba años evitando. ¿En qué momento olvidé quién era?, murmuró. Afuera, el viento sopló con fuerza y un presentimiento le recorrió la piel. No lo sabía aún, pero esa noche su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana siguiente amaneció gris, cargada de nubes densas que parecían reflejar su ánimo. Alejandro llegó a la oficina, pero su mente no estaba allí. Las voces de sus socios sonaban lejanas. Los números en la pantalla parecían un idioma extraño. Llevaba años dirigiendo imperios, cerrando contratos millonarios, decidiendo el destino de otros con un movimiento de su firma. Pero esa mañana sintió que nada de eso tenía sentido. En medio de una reunión importante, el sonido del reloj en la pared lo desconcentró. Cada segundo que pasaba le recordaba todo el tiempo que había perdido buscando algo que no sabía si aún quería encontrar. De pronto, él levantó interrumpiendo la exposición del gerente. Cancela el resto del día, dijo con voz serena, pero firme. Nadie se atrevió a preguntarle por qué. Tomó su maletín, salió del edificio y respiró el aire. Y Merdi anunciaba una torrena. No sabías y buscaba descanso o paz, pero sí sabía que necesitaba escapar de su rutina antes de que lo consumiera. Condujo sin rumbo por las avenidas vacías hasta que el paisaje de acero se transformó en árboles y jardines. Su mansión pareció a lo lejos, majestuosa y silenciosa, como una fortaleza que lo esperaba desde otro tiempo. Al acercarse, bajó la velocidad y apagó los faros. El sonido del motor se fue apagando dentro del garaje, envuelto por el eco del metal. No había guardias en la entrada, ni luces encendidas. Nadie sabía que él volvería tan pronto, ni siquiera somplada. Afuera, el primer trueno retumbó a lo lejos. Alejandro bajó del auto, cerró la puerta con suavidad y caminó hacia la casa
sin imaginar que, tras esas paredes, algo estaba a punto de romper el silencio de su vida para siempre. El sonido de sus pasos se perdía en el mármol mientras avanzaba por el pasillo principal. La casa estaba demasiado quieta, incluso para un lugar tan grande. No se oía el murmullo del televisor, ni el golpeteo de los utensilios en la cocina, ni los pasos ligeros de su empleada haciendo las labores del día. Solo el leve zumbido del aire acondicionado llenaba el vacío. Alejandro frunció el ceño, dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y llamó en voz baja: Marina. Nadie respondió. Siguió caminando, sintiendo como el eco de su voz rebotaba entre las paredes. El reloj de péndulo marcó una hora que no debía ser, como si el tiempo dentro de aquella casa se moviera distinto. Pasó frente al salón principal y notó algo extraño: una ventana abierta, las cortinas moviéndose con la brisa, y un vaso medio lleno sobre la mesa. Aún había condensación. Alguien había estado allí hace poco. Un presentimiento le recorrió la espalda. Tomó el vaso, lo dejó despacio y avanzó hacia el pasillo que conducía a la cocina. El suelo crujió bajo sus zapatos. A medida que se acercaba, percibió un murmullo, un susurro ahogado, como el sonido de alguien intentando mantener una conversación en secreto. Su corazón empezó a latir más rápido. No era miedo, era una mezcla de duda y algo más primitivo, una alerta que se encendía impermiso. Se detuvo frente a la puerta entreabierta. De adentro llegaba una voz femenina, casi un suspiro tembloroso: rápido, escóndete. Hubo un silencio breve, seguido de otra frase, más desesperada, más cortante: cállate, no digas nada. El mundo obedeció de dos. Alejandro contuvo el aliento. La voz era inconfundible, era la de su empleada. La puerta se movió apenas con la corriente de aire. Detrás de esa rendija, algo o alguien estaba a punto de cambiarlo todo. Alejandro se quedó inmóvil y frente a la puerta, con la mano suspendida a medio camino. Su respiración se volvió pesada. Dentro de la habitación se escuchó un movimiento brusco, como si alguien hubiera tropezado con una silla. Luego, silencio absoluto. Solo el leve tic-tac del reloj en el pasillo marcaba el tiempo que parecía detenerse. ¿Qué está pasando aquí?, pensó, dando un paso hacia adelante. El suelo volvió a crujir bajo su zapata. Y entonces, un sonido lo heló por completo, un sollozo, débil, contenido. No era una voz de adulto, era algo más pequeño, más frágil. La tensión ya apoderó de su cuerpo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz de Marina volvió a escucharse, esta vez más cerca, temblorosa, con ese tono que solo se usa cuando el miedo supera la razón. Por favor, no hables, quédate quieto. Alejandro frunció el ceño. Su mente llenó de preguntas. ¿Con quién estaba hablando? ¿Había alguien escondido? ¿Un intruso? ¿Un ladrón? ¿O algo peor? Empujó la puerta apenas unos centímetros. Madera chirrió con un sonido tan suave que pareció un susurro. Desde la rendija alcanzó a ver una sombra moverse rápido. El corazón le golpeó el pecho como un tambor. En ese instante, un vaso cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido retumbó como un disparo dentro de la casa. Alejandro empujó la puerta con fuerza, y la luz del pasillo se filtró al interior. Marina dio un salto, con los ojos desbordados de pánico, y gritó: «Señor». No debía verlo, y ahí estaba, detrás de ella, encogido entre la pared y la nevera, un niño. Sus ojos grandes lo miraban como si el miedo fuera todo lo que conocía. Alejandro dio un paso atrás,
sin entender nada. Marina intentó hablar, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Él solo alcanzó a decir en voz baja, casi sin aire: ¿qué es esto? La respuesta aún no llegaba, pero en el aire ya se podía sentir que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió fue un profundo, que podía escucharse en temblor del vaso roto rodando sobre el suelo. Marina estaba de pie, inmóvil, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Sus ojos buscaban una explicación, pero el miedo los mantenía atados. El niño seguía escondido detrás de ella, sujetando su falda con fuerza, como si aquel pequeño pedazo de tela fuera su único refugio en el mundo. Alejandro no sabía qué decir. Había enfrentado juntas directivas, escándalos financieros, amenazas, pero nunca había sentido una confusión tan abrumadora como esa. De un paso hacia adelante y el niño retrocedió, escondiendo el rostro contra la pierna de su madre. Marina se movió rápido, poniéndose frente a él, como una muralla. Por favor, murmuró con la voz quebrada, no lo lastime. Alejandro frunció el ceño, desconcertado. Lastimarlo, repitió con incredulidad. ¿Quién es ese niño? Marina. Ella cerró los ojos, como si reunir el valor para hablar fuera lo más difícil que había hecho en su vida. El trueno que rugió afuera pareció darle el impulso que necesitaba. Es mi hijo. La palabra cayó pesada, pero sincera. ¿Tu hijo? ¿Desde cuándo? ¿Qué significa esto? Las lágrimas le corrieron por el rostro. Desde siempre. Pero tenía miedo de decirlo. No tenía con quién dejarlos. No tenía a nadie. No quería perder Jetro. Él no tiene a su padre. Y yo no podía dejarlo solo. Alejandro bajó la mirada. El niño seguía allí, inmóvil, con los ojos grandes, inocentes y llenos de vergüenza. Algo en esa mirada le atravesó el alma. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió que su mundo perfectamente controlado, pulido, brillante, se agrietaba por dentro. No era rabia lo que sentía, ni siquiera traición. Era algo más profundo, algo que no sabía poner palabras. Y sin entender por qué, se inclinó despacio hasta que, a la altura del niño, el pequeño lo miró con miedo, esperando un grito, una orden, un castigo. Pero Alejandro solo dijo, con voz serena y temblorosa, no tengas miedo. Esa frase, sencilla y suave, cambió la atmósfera de la habitación. Marina rompió en llanto. El niño aflojó el agarre de su falda, y el silencio volvió a llenarlo todo. Solo que, esta vez, ya no era el silencio del miedo. Era el silencio antes de una verdad que empezaba a salir a la luz. Marina, que arrodilló lentamente junto al niño, intentando controlar el temblor de sus manos. Él seguía mirándola sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero con la intuición de quién sabe que algo importante está por decidirse. Alejandro permanecía de pie frente a ellos, con el rostro endurecido por la confusión, el desconcierto y algo más que apenas empezaba a asomarse. Compasión. Lo siento, dijo ella, en voz baja, con los ojos clavados en el suelo. No quería mentirle, solo quería trabajar. Necesitaba este empleo y necesitaba proteger piel. El niño la abrazó por el cuello, como si esas palabras fueran demasiado grandes para comprender, claras pero suficientes para sentir el miedo detrás de ellas. Alejandro miró despacio hacia la ventana, sin decir nada. La lluvia caía con fuerza, repiqueteando contra el cristal, llenando la habitación con un sonido constante. Cuando por fin habló,
Su voz fue serena, pero cargada de algo nuevo. ¿Desde cuándo vive aquí? Marina tragó saliva antes de responder. Hace casi un año. Lo traigo cuando usted no está. Él se queda callado. Escondido en la despensa, en el cuarto de servicio. Come cuando yo puedo y duerme en el piso cerca de mí. El millonario cerró los ojos por un instante. Se vio reflejado en la ventana. Su propio rostro le devolvía una mirada que no le gustaba. Un hombre que había pasado la vida creyendo que todo podía comprarse y que ahora descubría que en su propia casa había hambre, miedo y amor ocultos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente, sin dureza, solo con cansancio. Porque pensé que no me creería. Usted vive en un mundo donde los errores se despiden, no se perdonan. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y este no era un error. Es mi hijo. Es todo lo que tengo. El silencio volvió, denso, casi sagrado. Alejandro la miró. Y por primera vez notó algo que nunca había visto en ella: dignidad. No una empleada, no una mentirosa, una madre luchando con el corazón en las manos. El niño se acercó él con timidez, sosteniendo un trozo de pan que había guardado en el bolsillo. Lo ofreció sin decir palabra. Alejandro lo observó, sin saber qué hacer, hasta que extendió la mano y lo tomó. Ese gesto simple, ese pedazo de pan compartido, quebró algo dentro de él. No te preocupes, dijo en voz baja. Nadie los va a sacar de aquí. Marina lo miró sin creerlo. En sus ojos se mezclaron el alivio, la culpa y una esperanza que no recordaba cómo se sentía. Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, Alejandro comprendió: la siempre destruye. A veces, simplemente, liberas. La tormenta había pasado, pero el eco de la lluvia seguía golpeando los ventanales como un recordatorio de lo vivido. La casa, que siempre había sido un espacio frío y ordenado, ahora respiraba algo distinto: humanidad. Alejandro caminaba por el pasillo en silencio, sin dejar de pensar en lo que había visto, en las palabras de Marina, en el niño escondido tras su falda. Su mente, acostumbrada a controlar todo, se resistía a entender porque algo tan simple lo había desarmado por dentro. Entró a la cocina. Marina lavaba los platos con los ojos hinchados, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Se acercó despacio. El niño levantó la mirada, desconfiado al principio, pero sin miedo. Alejandro se inclinó a ver lo que dibujaba: una casa pequeña, con 3 figuras tomadas de la mano: él, su madre y un hombre alto con traje. El niño señaló el dibujo y murmuró apenas: ese puede ser usted. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No supo qué responder. Sonrió por primera vez sincero y revolvió el cabello del niño con sola. Marina los observó en silencio, con lágrimas contenidas, incapaz de creer lo que veía. Los días siguientes fueron distintos. Alejandro empezó a llegar antes del trabajo. A veces lo encontraba jugando con el niño en el jardín, corriendo tras una pelota que él mismo había comprado. Cada gesto, cada risa del pequeño, parecía arrancar una capa de frialdad de su corazón. Alejandro, el hombre que dominaba cifras y contratos, empezaba a descubrir la dulzura de algo que no podía comprarse: la compañía sincera. Y una noche, mientras Marina recogía la mesa, él la observó a la distancia. No era solo gratitud lo que sentía, era algo más profundo, más callado, que crecía con cada mirada. Sin darse cuenta, la soledad había empezado a ceder, y en su lugar, algo nuevo,
cálido y peligroso, comenzaba a florecer. Los días se transformaron en semanas. Rutina de Alejandro cambió sin que notar. La mansión, antes un templo en el silencio, comenzó a llenarse de sonidos que jamás había escuchado allí. Risas, pasos pequeños corriendo por los pasillos, el tintinear de platos en la cocina, el eco de una voz femenina cantando bajito mientras barría. Todo eso que antes habría considerado ruido, ahora se había convertido en música. Cada mañana, el millonario salía más tarde al trabajo. Le gustaba desayunar con ellos, escuchar las historias del niño, ver cómo Marina lo miraba con ese brillo en los ojos que solo tienen las personas que han aprendido a agradecer lo poco. Y cada noche, al regresar, encontraba la casa iluminada con el aroma pan recién horneado y la sensación de hogar que no recordaba haber sentido desde niña. Una tarde, mientras observaba a Marina y al pequeño regar las plantas del jardín, sintió algo que lo detuvo por completo. Era calma, era pertenencia, era la certeza de que, por fin, había llegado a casa. El viento movió las hojas y, por un instante, pensó que la vida le estaba susurrando algo que a veces uno elige los milagros. Los milagros llegan, dejas de mirar el reloj. Con el paso de los meses, la mansión se llenó de risas que antes parecían imposible. Allí, Alejandro había dejado atrás la frialdad de sus días solitarios y empezaba a compartir momentos simples, pero poderosos, con Marina y su hijo. Por las mañanas, ayudaba al niño a prepararse tras la escuela, revisando su mochila, enseñándole a atarse los zapatos, jugando con paciencia infinita mientras las pequeñas carcajadas llenaban los pasillos. Por las tardes, Marina los encontraba en el jardín, Alejandro arrodillado junto al niño mientras enseñaba a plantar flores, limpiar hojas o cuidar del pequeño huerto que ambos habían comenzado. A veces, el niño tenía la del dibujo que había hecho meses atrás. La casa, él, Marina y un hombre alto con traje. Cada vez que lo hacía, Alejandro sonreía sin palabras, tocado por la simpleza de aquel gesto. Marina los observaba desde la cocina con los ojos brillantes. Ya no sentía miedo ni reserva. Alejandro no era solo un jefe distante, ni un extraño millonario. Era alguien capaz de reír, de equivocarse, de aprender, cuidar y amar. Cada día que pasaba, su confianza crecía y con ella un cariño silencioso que se hacía imposible de ignorar. En la sala a ver una película, Alejandro tomó un cojín y lo acomodó detrás del niño, quien se acomodó entre sus piernas. Marina se sentó a su lado, con la mano rozando la suya accidentalmente. Y ninguno apartó la mirada. Había algo en el aire, una sensación hogar y de ternura que ninguno había sentido antes. Un puente invisible de honestidad y cariño que los unía de manera inesperada. Esa noche, mientras el niño dormía, Alejandro observó Marina desvenida del dormitorio y sintió un nudo en el pecho. No era solo protección lo que sentía por ella. Era algo más profundo, algo que estaba creciendo con cada sonrisa, cada mirada, cada instante compartido. Por primera vez en años, comprendió que la verdadera fortuna no estaba en el dinero, sino en el corazón. Podía abrir y compartir. Un año después de aquel día que cambió todo, la mansión llegó
era un lugar frío, sino un hogar lleno de risas, conversaciones y pequeños rituales diarios que los unían como familia. Alejandro había aprendido a detenerse, a escuchar, a valorar cada instante. Cada gesto de Marina lo conmovía y cada risa del niño lo hacía sentir completo. Una tarde, después de jugar en el jardín con el niño, Alejandro tomó la mano de Marina con suavidad. Ella lo miró sorprendida, pero no apartó la mirada. El sol se filtraba entre los árboles, tiñendo de oro la escena, y el niño los observaba desde la ventana con una sonrisa cómplice. Marinas, dijo Alejandro, con la voz temblorosa, pero firme, desde el día en que llegué temprano a casa, mi vida cambió para siempre. Hoy que caminemos juntos, no como jefe y empleada, sino como familia. Quiero que sigas siendo mi compañera, mi amiga, mi amor. Y si tú quieres, también posa. Marina parpadeó. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y el niño corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos. Sí, susurró ella, entre sollozos. Sí quiero. Alejandro sonrió como nunca antes lo había hecho, abrazándolos con fuerza. El viento movió las hojas, como celebrando aquel momento que no necesitaba lujos, discursos ni testigos, solo amor, sinceridad y familia. Meses después, la mansión se transformó en un escenario de ensueño. Flores blancas y doradas adornaban cada rincón, luces suaves colgaban entre los árboles del jardín y velas iluminaban los caminos, creando un ambiente cálido y mágico. Amigos, familiares y personas cercanas a Alejandro y Marina llenaban la casa con risas, abrazos y miradas llenas de emoción. El niño caminaba entre los invitados, orgulloso de su del como testigo de aquel amor, sosteniendo un pequeño cojín con las alianzas. Alejandro lo seguía, nervioso, pero lleno de calma. Cada paso lo acercaba a la mujer. Había cambiado su vida por completo. Marina apareció en el jardín, deslumbrante, con un vestido elegante pero sencillo, con el cabello recogido suavemente y los ojos brillando de felicidad. La ceremonia fue íntima, cargada de sinceridad. Alejandro tomó la mano de Marina, mirándola a los ojos, y juró amarla. Respetad la intimidad y aquel día de vos vidas. Ella respondió con la misma intensidad, dejando salir un suspiro lleno de emoción. El niño colocó dosamente la alianza en el dedo de su madre, y Alejandro lo abrazó con fuerza, compartiendo un momento de ternura que sellaba su nueva familia. Todos los invitados celebraban de la unión de dos personas, sino la historia, transformación y amor que los había llevado hasta ese día. Entre risas, abrazos y momentos espontáneos, Alejandro comprendió que verdadera riqueza no estaba en su imperio ni en su cuenta bancaria, sino en las miradas sinceras, los abrazos cálidos y los corazones que habían aprendido a confiar y amar. Al final de la noche, bajo las luces parpadeantes y la brisa suave del jardín, Alejandro, Marina y el niño y abrazaron. Alejandro susurró: gracias por enseñarme lo que realmente importa. El niño rió, Marina lo abrazó y Alejandro sonrió al cielo, sabiendo que su vida había cambiado para siempre y que aquella familia y informada era su mayor tesoro.